En nuestra terminología como criminalistas, decimos hechos para referirnos a los accidentes, pues para estudiar un accidente de tránsito es necesario que el mismo se haya presentado, y entonces será un hecho. Cabe resaltar que no todos los hechos son accidentes. Se trata de un hecho que se presenta sin desearlo y sin pensarlo, y que tiene como consecuencia un daño. Si este es en nuestras pertenencias o en nuestra persona, nosotros asimilaremos también toda consecuencia, pero si involucra a bienes ajenos o a terceras personas, será un ilícito. De cualquier manera, para que se dé el requisito de considerarse accidente, es necesario que pase sin desearlo, sin pensarlo y sin planearlo, y en general, sin que exista ninguna de las que la ley señala como agravantes. Al referirnos a la palabra tránsito, debemos asociarla a la idea de movimiento o desplazamiento de un lado a otro. La importancia de este análisis radica en que es indispensable que exista movimiento en por lo menos uno de los vehículos. Medio cualquiera que nos permite trasladarnos de un lugar a otro. Móvil que nos auxilia a desplazarnos o desplazar carga hacia distintos puntos a los que deseamos llegar. Los accidentes de tránsito de vehículos son ilícitos, suceden con motivo del desplazamiento de cualquier medio de locomoción, es decir, del movimiento. Si existiera intencionalidad, dejaría de conceptuarse como accidente y desde luego de formar parte de la materia. Si un ilícito se suscita en un vehículo pero no se encuentra en movimiento, también dejará de formar parte de nuestro estudio. Cualquier accidente que se dé sin que intervenga un vehículo no podrá ser un accidente de tránsito. Es una de las diligencias que se encuentra contemplada en la rutina de la observación monumental del perito. Es imprescindible la práctica de esta fase, toda vez que proporciona elementos significativos que con la recopilación de otros factores permitirá establecer la mecánica de la colisión y consecuentemente las causas que lo produjeron. La revisión del vehículo es fundamental en el análisis de los hechos de tránsito y conocer y saber interpretar la ubicación y característica de los daños que presentan los vehículos permitirá establecer la forma en cómo se desplazará y el punto de incidencia al colisionarse. Número 1. Condiciones meteorológicas. Encontramos la lluvia, nieve, granizo, neblina, hielo, soleado y nublado. Todo esto puede ser intenso, regular, escaso o nulo. Encontramos concreto asfáltico e hidráulico y otros como empedrado, losa, terracería, pasto, arena y adoquín.
Dentro de los señalamientos tenemos los preventivos, informativos y también los restrictivos. Tenemos huellas de arrastre, forma, longitud y acotación, de frenado, de desplazamiento, mixtas, de cuerpo duro o cuerpo blando y huellas de rodamiento. La revisión de un auto comienza con la parte número 1, que es parte frontal izquierda, 2, parte frontal media, 3, parte frontal derecha, 4, costado delantero derecho, 5, costado medio derecho, 6, costado posterior derecho, 7, parte posterior derecha, 8, parte posterior media, 9, parte posterior izquierda. Colisión por cuerpo blando. Colisión por cuerpo duro. Colisión contra objeto fijo. Se da cuando el vehículo colisiona contra un objeto fijo, tal como un árbol o un muro. Colisión frontal. Se da cuando dos vehículos colisionan de manera intempestiva de frente. Colisión posterior. Este evento tiene lugar cuando uno de los vehículos colisiona la parte posterior de otro por llevar mayor velocidad, pudiendo ser colisión por alcance cuando un vehículo golpea la parte posterior de otro. Proyección, cuando un vehículo está estacionado o fijo y llega otro y lo golpea en la parte posterior. O por maniobras en reversa. Colisión perpendicular. Se da cuando un vehículo golpea con la parte frontal a otro en alguno de sus costados. Generalmente se da en los cruces regulares. Colisión lateral. Este evento se da cuando uno o ambos vehículos presentan daños en sus partes laterales.
Este tipo de eventos tiene lugar cuando colisionan un vehículo y un convoy de ferrocarril. Este tipo de eventos tiene lugar cuando dos ferrocarriles colisionan de manera frontal o posterior. Este tipo de eventos tiene lugar cuando el convoy, al desplazarse por las vías, generalmente aumenta la velocidad y por circular en una curva se sale de los rieles. En este tipo de eventos el vehículo cae de un puente o un paso a desnivel. Generalmente se da por el exceso de velocidad y falta de pericia. Colisión contra bicicleta. Colisión contra motocicleta. En este tipo de eventos, tanto la bicicleta como la motocicleta se consideran vehículos para efectos del estudio en hechos de tránsito. Colisión contra semoviente. Este tipo de eventos se da cuando el vehículo colisiona con un animal y generalmente se da en zonas rurales. Eventos especiales. Este tipo de eventos se da cuando, derivado de un choque, uno o ambos vehículos se dirigen hacia donde están los peatones, causándoles la muerte. Este tipo de evento se da cuando, derivado de un atropellamiento, la maniobra evasiva por parte del conductor puede provocar un choque. En este tipo de eventos, la llanta se desprende del vehículo en pleno movimiento, adquiriendo mayor velocidad, siguiendo una trayectoria y causando graves lesiones o la muerte. En este tipo de eventos, los trabajadores caen de un vehículo en movimiento o, en su caso, la carga. En este tipo de eventos, el vehículo comienza a avanzar en dirección a la pendiente, sin ningún tripulante a cargo. En este evento, las piedras salen proyectadas hacia los lados o hacia atrás en contra del parabrisas del automóvil que circula posteriormente. En este tipo de eventos, el conductor o los pasajeros pueden provocarse una lesión o arrancamiento si viajan con el brazo o antebrazo sobre la portezuela.
Este tipo de eventos se presenta cuando el conductor pierde el control del vehículo, cayendo en algún cuerpo de agua, precedido de alguna colisión. Este tipo de eventos tiene lugar cuando, como resultado de una colisión o volcadura, el vehículo comienza a incendiarse, causando graves quemaduras a sus ocupantes. Este tipo de eventos suceden cuando en un vehículo en movimiento se abre la portezuela, alguna moldura semidesprendida o por exceso de dimensiones, lo cual genera lesiones a los peatones. Cálculo de la velocidad de un vehículo a partir de las huellas de frenado. Para calcular la velocidad a partir de las huellas de frenado, es necesario tomar en cuenta la siguiente fórmula. Velocidad es igual a la raíz cuadrada del doble de la distancia por el coeficiente de fricción por gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos. La distancia se obtiene midiendo y tomando en cuenta la huella de frenado más larga en relación a las dos. Y a la distancia obtenida de la huella de frenado más larga se le restará la distancia entre los dos ejes del vehículo. La letra M en la fórmula representa un factor que nos ayuda a ajustar la fórmula. Básicamente, la letra M determina el coeficiente de fricción de un neumático sobre la superficie de rodamiento. Y el valor del coeficiente de fricción se obtiene mediante la siguiente tabla general. Depende del tipo de superficie y si éste se encuentra seca o húmeda. Ejemplos de superficies: existe hormigón nuevo, usado y pulido, mezcla asfaltada, nueva, usada, pulida y exceso de asfalto, y adoquín nuevo y pulido. Asimismo, existe otro tipo de superficies como es grava compacta o suelta, escorias compactas, roca o piedra compacta, hielo liso, nieve compacta o suelta y la superficie metálica. Existe otra fórmula para determinar la velocidad en una pendiente ascendente o descendente, y se representa de la siguiente manera. Velocidad es igual a la raíz cuadrada del doble de la distancia por la gravedad, multiplicado por el coeficiente de fricción por el coseno del ángulo de inclinación más menos el seno del ángulo de inclinación de la pendiente. Técnicamente, lo que se incluye en esta fórmula es el valor de coseno del ángulo y el seno del ángulo de inclinación, representado en grados. Si la pendiente es de forma ascendente, se sumará el valor de coseno del ángulo más el valor de seno del ángulo. Si la pendiente es de forma descendente, se restarán los valores de coseno del ángulo de inclinación menos el valor de seno. Otros temas vistos fue como el cálculo de velocidad a partir de la distancia de proyección del peatón. Básicamente, la fórmula se representa como velocidad es igual a la raíz cuadrada del doble de la distancia por la gravedad, donde distancia son los metros proyectados del peatón y la gravedad es el mismo valor de 9.81 metros sobre segundo. Asimismo, se vieron otras fórmulas de manera general para determinar la velocidad, como Schmidt-Nagel. Velocidad es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de fricción al cuadrado por la altura más el doble del coeficiente de fricción por gravedad por distancia menos el coeficiente de fricción por la altura. En 1975, por Appel y en 1976 por Stewarts, nos determinan que el cálculo de la velocidad va dependiendo conforme el tipo de vehículo, ya sea si este tiene un frontal elevado o el vehículo tiene un frontal bajo. Asimismo, se determinan distintos coeficientes de fricción para cada situación.
Mencionando a otros autores, Collins nos dice que para determinar la distancia es la velocidad por la raíz cuadrada del doble de la altura sobre la gravedad más la velocidad al cuadrado sobre el doble de la gravedad por el coeficiente de fricción. Por otro lado, Wood menciona que para determinar la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la distancia por el resultado del coeficiente de fricción por altura al cuadrado por el coeficiente de fricción por la gravedad. Velocidad promedio de marcha de las personas. En algunos casos, o el estudio a realizar en las colisiones por atropellamiento, se efectúan por medio de cálculos matemáticos, para establecer si el conductor contó con tiempo suficiente para evitar el atropellamiento. Para ello es necesario contar con elementos indispensables, como la velocidad del vehículo, asimismo también con la zona de contacto del vehículo, distancia recorrida por el peatón o la velocidad de marcha del peatón, así entre otros elementos que pueden ayudar bastante para el estudio de la colisión. A continuación se presenta una tabla en donde se muestra el peatón y en qué condiciones cruza la calle, asimismo su edad y los metros sobre segundo que recorre. Menor que camina de 5 años, 0.8, menor que camina de 5 a 10 años, 1, menor que corre de 5 años, 1.9, menor que corre, 2.8, mujer que camina, 1.4, mujer que corre, 3, hombre que camina, 1.5 y hombre que corre, 3.5. Generalmente estas velocidades se aplican en la actualidad, pero no se toman en cuenta muchos otros factores que de alguna manera intervienen en la rapidez o forma de cruzamiento de las personas, y estas también son necesarios de precisar, ya que no se consideran las condiciones físicas de las personas, si es adulto, si es hombre, mujer, si es de obeso o de complexión delgada. Asimismo, en el caso de una persona adulta que sea de estatura baja frente a otra de estatura alta. Lo mismo ocurre en una dama, ya sea que esté usando zapatillas frente a otra dama que esté usando tenis. Obviamente la primera correrá más lento que la segunda de cruzamiento de las personas, y estas también son necesarios de precisar, ya que no se consideran las condiciones físicas de las personas, si es adulto, si es hombre, mujer, si es de obeso o de complexión delgada. Asimismo, en el caso de una persona adulta que sea de estatura baja frente a otra de estatura alta. Lo mismo ocurre en una dama, ya sea que esté usando zapatillas frente a otra dama que esté usando tenis. Obviamente la primera correrá más lento que la segunda por las características propias del calzado. Además se toman en cuenta estados psicofísicos de los peatones. Esto es cuando una persona se encuentra en estado de ebriedad y dependiendo incluso de la cantidad de alcohol ingerido. Tiempo de percepción y reacción del conductor. Se identifican 5 etapas protagonizadas por el cerebro humano y demuestra el tiempo empleado de percepción y reacción de las personas al conducir vehículos. Una cuestión esencial en el análisis de hechos de tránsito es la determinación del tiempo que se consuma cada etapa del propio hecho y a comparación con los tiempos estándares o normales, lo cual permite comprobar si existieron demoras. Al lapso que le toma a un conductor percibir y responder a una situación determinada se le denomina tiempo de percepción y reacción. Los componentes de tiempo de percepción y reacción se consideran desde la aparición del estímulo hasta la respuesta del conductor, donde transcurre una serie de etapas en el procesamiento de la información por parte de él, lo cual es útil considerar. La primera etapa corresponde al tiempo de percepción, y esta es la detección, que ocurre en 0.3 segundos. Es cuando el objeto entra en el campo visual del conductor. A partir de aquí, todas las etapas corresponden al tiempo de reacción. La siguiente etapa es la de identificación, que ocurre en 0.2 segundos, y es cuando se busca alguna información para reconocer qué tipo de objeto es. La tercera etapa es la evaluación, ocurre en 0.3 segundos. Ya una vez identificado cuál es el tipo de objeto, se puede evaluar si es riesgoso o no, así que el conductor tiene que tomar una decisión.
La cuarta etapa corresponde a la decisión, que de igual forma ocurre en 0.3 segundos. En esta etapa, la persona sabe el riesgo y es cuando decide hacer la acción mecánica de frenar. Y por último, la etapa de respuesta, que ocurre en 0.2 segundos. El cerebro manda al cuerpo la respuesta y los músculos ejecutan la acción de frenar. La suma total del tiempo de cada una de las etapas siempre será 1.3 segundos, tanto tiempo de reacción como de percepción. Cuando un conductor cruza por vialidades donde hay escuela u hospitales, normalmente solo se determina el tiempo de reacción, ya que aquí la persona debe estar más atenta. Caso contrario, cuando existe lluvia o iluminación artificial, se consideran tiempo de reacción y de percepción debido a la poca visibilidad. El tiempo de frenado se va a obtener mediante la velocidad que llevaba el vehículo entre el coeficiente de fricción por la gravedad, que es 9.81. Para el tiempo total en el que el vehículo frenó, se toma en cuenta el tiempo de percepción más el tiempo de reacción, que es siempre 1.3, más el tiempo de frenado que se sacó con la fórmula anterior. Y para determinar el tiempo que tardó el peatón, se utiliza la distancia que recorrió de la banqueta al punto de impacto sobre la velocidad que llevaba. Al obtener estos tres resultados de las tres fórmulas anteriores, nos es de gran utilidad, ya que así podemos determinar si el conductor podía contar con tiempo suficiente para poder evitar el impacto o si es que no existían algunas condiciones para que éste pudiese evitar el impacto y el debido atropellamiento del peatón. Estudio criminalístico y análisis matemático del atropellamiento. En primera instancia se encuentran los datos aportados por el conductor. Técnicamente es lo que el conductor expresa, de qué forma circulaba, en qué situación se encontraba y todos los datos que la autoridad desea obtener. Básicamente es la versión que el conductor da de cómo sucedieron los hechos. Los siguientes son los datos aportados por el peatón. Caso contrario, aquí el peatón es quien declara ante las autoridades en qué situación se encontraba, cómo vivió el suceso. Básicamente, aquí es el peatón quien da la versión de los hechos, cómo ocurrió. El tercero son los datos obtenidos de la revisión del vehículo. En este caso, una persona especializada para la revisión de vehículos es quien inspecciona cada detalle del vehículo, en donde éste puede recopilar ciertos indicios para corroborar la información. Y por último, son los datos obtenidos de la revisión del terreno. En este caso son personas autorizadas o peritos que se encargan justamente de la revisión del terreno para localizar indicios, algún tipo de elementos que les puedan servir para esclarecer los hechos.